Bienvenidos a nuestra clase de 20 de octubre de 2020. Hoy vamos a ver cuentas por cobrar. Profe, Hola. hola. Lo que pasa es que estaba cachando que el trabajo se entrega el 27, 27. pero sí, pues 27 de este mes. Sí, Pero lo que pero pasa es estás en que receso. eso mismo. Y vamos a moverla esta fecha porque para que no tenga que trabajar en el receso. Se me olvidó que estaban en receso en realidad. No, sí, Entonces, no importa, pero era como más o menos para que lo tuviera presente. sí, no, en realidad yo iba justo a comentar eso al final de la clase y sí, voy a mover la fecha. Ahora, ahí, ¿qué proponen ustedes? Porque lo que estoy viendo es que este quizás sea el único trabajo que hagamos, porque después, mi experiencia que en años anteriores es que los demás profes empiezan a hacer mucha evaluación ahora al final. Entonces, quisiera hacer un otro, pero este otro trabajo sería, mi idea sería hacer parecido con este, pero que ustedes buscaran información fuera de economática, en la memoria, algo así. Veamos si alcanzamos, pero yo no quiero colapsarlos con muchas evaluaciones, pero a la vez es importante que practiquen. Entonces, déjeme ver una fecha acá al tiro para que podamos tener esto. 27 está el receso. Sí. Y ¿Podría después, ser quizás la segunda semana de noviembre? Porque creo que la primera igual estamos con, creo que hay todos los días evaluaciones para los de Andy por lo menos. sí, tú dices la segunda semana. La Mm. semana. Está bien. Sí, yo voy a pensar y ahí les voy a publicar después, pero no veo problema que sea esta semana. No veo problema. Así da tiempo que puedan hacer con calma. Y ahí es más probable que ese sea. Si yo voy a pensar, porque por último, podría incluso darles más tiempo para, para este trabajo y déjeme ver la fecha de los calendarios, pero a priori podría ser, podría ser. Pero ahí les confirmo. En esta segunda semana del 9 de noviembre, del 8 de noviembre a 12 de noviembre, van a tener menos evaluaciones que en la primera semana, entonces, ¿cierto? Entonces, bien. Un segundito, solo que estoy viendo una fecha. Bien, súper. Les voy a confirmar en la tarde, pero seguramente va a ser una fecha buena. Va a ser algo bueno. Bien. Muchísimas gracias por plantear. Pregunta, ¿pudieron ver que yo dejé un tutorial hecho para ustedes en el equipo? ¿Pudieron ver este tutorial?
que ya les dejé la pega hecha. Y de hecho algunos, no sé si alguien de esta sección que me dijo que podría tener duda. Voy a mostrarles acá. Acá explico los cambios y ahora va a cambiar una vez más. Y acá está un tutorial, ¿está bien? Que les muestra paso a paso cómo hacer todo para que hagan bien sus trabajos. Entonces eso. Partamos entonces, cualquier duda, porfa, me avise. Ahí estamos. Entonces, hoy día vamos a ver la administración de cuentas por cobrar. Y es súper bueno discutir cuentas por cobrar con los ingenieros comerciales, porque esa es una área que muchas veces están a cargo los responsables por el área de finanzas y también contadores. Sin embargo, hay muchas decisiones que hay que tomar ahí. Hay decisiones que hay que tomar ahí que es importante, digamos, tener contemplado otras dimensiones que no es solamente la dimensión financiera, que hay una dimensión de marketing muy fuerte. Profe, ¿Me estoy proyectando? sí, no está proyectando. ¿Qué me pasó? Muchas gracias por avisarme. Aquí está la PPT. Eso ya está en la carpeta, ¿está bien? Entonces, en la administración de cuentas por cobrar, tenemos que tener otras miradas que van más allá de la mirada financiera, y es un poco de lo que vamos a conversar hoy. ¿Está bien? Entonces, en la clase anterior, nosotros vimos que capital de trabajo, y vimos que hay la inversión de fondos en general en más capital de trabajo, es decir, cuando la empresa tiene más activo corriente, eso tiene un efecto que disminuye la rentabilidad sobre el activo. Entonces, cuanto más activo corriente, cuanto más cuentas por cobrar, menor será la rentabilidad sobre el activo. Sin embargo, si la empresa tiene muchas cuentas por cobrar, eso disminuye de cierta manera riesgo. ¿Qué riesgo podemos disminuir cuando la empresa decide tener más cuentas por cobrar? Piense de la siguiente forma. Si la empresa tiene cuentas por cobrar, significa que la empresa está vendiendo más a crédito, ¿cierto? Y significa que la empresa va a tener más dinero para recibir en el futuro. Y eso también significa, es una inversión de plata que hizo la empresa, porque vendió a plazo y es una inversión de cierta manera. Entonces, esto aumenta la probabilidad que la empresa tenga recursos para poder pagar sus deudas a corto plazo. También significa un menor riesgo de que la empresa pierda ventas, porque cuando se otorga más crédito, más gente acepta comprar de la empresa. Y esto significa que el riesgo de que alguien no compre justo porque la empresa solo vende al contado, por ejemplo, sea menor. Entonces hay una disyuntiva, no sé cómo pronunciar eso, entre la rentabilidad y el riesgo. Entonces hay que buscar un equilibrio. O sea, por más que sea más rentable tener menos cuentas por cobrar, hay mayor riesgo. Entonces, ¿cuál es el óptimo de la inversión que deberíamos tener en cuentas por cobrar? Tenemos que comparar todos estos beneficios que nos traen una cantidad de costos, una cantidad a un nivel particular de inversión, con los costos de mantener ese nivel. Entonces, tenemos que comparar estas dos cosas, tenemos que comparar estos dos niveles, estas dos formas, ¿está bien? ¿Cuánto de plata vamos a mantener? ¿Y cuánto de cuentas por cobrar? ¿Y cuáles son los costos de mantener
este nivel mayor de cuentas por cobrar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que define la cantidad de cuentas por cobrar que vamos a mantener? ¿Cuáles son las variables que implicadas en esta administración eficiente de cuentas por cobrar? ¿Y cómo vamos a modificar estas variables para poder descubrir cuál es el monto dentro del activo corriente de cuentas por cobrar? Déjeme mostrar acá una vez más. Déjeme ver si lo tengo acá abierto. Memoria, Concha y Toro. Vengo acá en Google, busco memoria, Concha y Toro. Me sale al tiro la línea Concha y Toro acá. Vengo acá, memoria anual, y damos la del último año, 2020. Consultar. Memoria anual, descargar. Vamos a los estados financieros. Ahora, bonita la memoria de Concha y Toro, muy bonita. Se nota cariño. Pero podrían dejar los estados financieros al tiro, arribita. Llegamos a los estados financieros. Acá tenemos los activos corrientes de Concha y Toro. Observen lo siguiente. Acá Concha y Toro tiene cuentas por cobrar de 190. Eso está en miles de millones, entonces es mucha plata eso. Cuentas por cobrar de 190. La pregunta es, ¿esto es mucho o poco? Observamos que nosotros hicimos clase que eso es como 30%, no, y como unos 30% más o menos del activo corriente total. Sí, más o menos 30, un poco más. No sé, alrededor de 30. Entonces, mantiene un nivel considerable de cuentas por cobrar. La pregunta es, ¿cuánto vamos a mantener? El tema es que si esto es muy grande, cuanto mayor esto, mayor el total y mayor el valor del activo total, lo que baja la rentabilidad sobre el activo. Sin embargo, por alguna razón, imagina, la cantidad imaginemos lo siguiente, o sea, observemos que Concha y Toro tiene 190, 459, 184 de deudas por cobrar. Veamos cuál fue el ingreso de ventas de Concha y Toro. 769. Entonces observe lo siguiente, que 190 de 769 es como unos 25% más o menos. Entonces es una parte considerable de las ventas que queda por cobrar todavía. Entonces, imagina, es muy probable que si no hubiese otorgado crédito, muchas de estas ventas no hubiese realizado. Entonces, es muy importante cuando la empresa decide que sabe que vamos a aceptar un cierto nivel de cuentas por cobrar, esto tiene un impacto considerable en las ventas de la empresa. ¿Bien? Un impacto considerable en las ventas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que considerar algunas variables que nos puede ayudar a decidir cuál es el nivel de cuentas por cobrar que vamos a mantener en porcentaje del activo total o de las ventas
¿Cuánto de deuda vamos a aceptar que nuestros clientes tengan con nosotros? Entonces, tenemos que comparar, o sea, la inversión óptima en cuentas por cobrar, tenemos que comparar todo, digamos, los costos de mantener este nivel de cuentas por cobrar con los beneficios. Entonces, para eso tenemos que analizar una cantidad de variables que nos va a ayudar a definir qué cantidad de cuentas por cobrar será la óptima y cambiar estas variables para poder llegar a un nivel óptimo de inversión. Para obtener la inversión óptima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero tenemos que evaluar las condiciones económicas. Las condiciones económicas tienen una influencia sobre la cantidad de cuentas por cobrar. Porque imagina, si estamos en crisis, muchas veces las empresas evitan otorgar crédito porque la probabilidad de no pago es mayor en momentos de crisis, porque hay más gente sin su trabajo. A la vez, tenemos también que los precios de los productos a veces no dependen de la empresa, a veces depende de la competencia. Entonces, eso también influye en la política y también la calidad de los productos, porque imagina lo siguiente, si una empresa como Falabella, 2 clientes no le pagan, no pasa nada. Ahora, imagine, no sé, yo vi estos días una pyme que se dedica a hacer estos pastelones para poner en el piso de las casas. Y ellos venden para 4 clientes al mes. Esa es la cantidad de clientes, porque es una producción casi que artesanal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder producir, tiene 4 clientes. Es un producto más o menos caro. Entonces, ¿qué pasa si 2 clientes no le pagan? 2 clientes representan la mitad de sus ingresos. Tiene un efecto gigante sobre sus finanzas. Entonces, es mucho más riesgoso para una empresa así, que vende productos que tienen precio alto, tiene poca cantidad de producto. El riesgo, si no le paga, el riesgo es muy grande de que pueda haber un problema. Entonces, ahí tenemos dificultad. Ahí tenemos dificultad. Entonces, la calidad de los productos afecta también. Y las políticas de crédito de la empresa también afecta la cantidad de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque, imagina, si la empresa define, nuestra política de crédito es vender hasta 30 días, 60 días, 90 días para pagar. O que la gente pueda comprar en enero y empiece a pagar en marzo. O hay harta promoción en los tiempos de los colegios para que la gente compre en febrero y dice, compra en febrero, empiece a pagar en junio. Porque en marzo, en general, mucha gente paga la tarjeta de los gastos de las vacaciones de febrero y en abril recién empiezan a tener plata, pero ahí hay que pagar la tarjeta de las compras de las cosas para los colegios de marzo. Entonces, esos factores acá, todos influyen en la política, influye en el nivel de cuentas por cobrar que va a mantener la empresa. Condiciones económicas, precio de los productos, tipo de producto, calidad de producto. Entonces, a veces como pasa que yo he visto en estas tiendas mayoristas que venden cosas para las pymes chicas, las pymes como los comercios locales de barrio, y ellos como a veces otorgan crédito, pero hasta un límite de compra. Es decir, si compra 500,000 pesos, te dan un crédito de 60 días, 90 días. Pero no más que eso. ¿Por qué? Porque si es que la pyme no paga a la empresa mayorista, por lo menos la pérdida estará limitado a un cierto valor. Entonces, si la pyme quiere comprar más 300,000 pesos,
tiene que saldar la deuda anterior. Entonces, salda la deuda anterior y ahí puede comprar más 300.000 pesos. Ahora, el tema es lo siguiente. El gerente de finanzas no tiene control sobre condiciones económicas, precio de producto, calidad de los productos, tampoco la política de crédito. No tiene control sobre eso. Pero tiene control sobre la política de crédito. No tiene control sobre todos estos de acá, menos la política de crédito. Entonces, se puede manejar la política de crédito. Y acá es donde hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque si el gerente de finanzas tiene una mirada puramente, netamente financiera, estaría dispuesto a bajar cuentas por cobrar, disminuir la cantidad de activo corriente para aumentar la rentabilidad. Pero eso puede tener un efecto muy grande en marketing y en las ventas. Entonces, no se puede pensar puramente financieramente. Hay que tener una mirada también comercial, porque muchas veces algunas cosas no se reflejan en los números inmediatamente, pero a mediano plazo. Entonces, para poder definir eso, es necesario una mirada más holística. ¿Bien? Entonces, básicamente, así como otros activos corrientes, vamos a ver otras cuentas como el inventario, la caja, se puede variar este nivel de cuentas por cobrar, pero equilibrando rentabilidad y riesgo. Entonces, si bien mantener más activo corriente disminuye el riesgo, eso también baja la rentabilidad. Entonces, ¿cuál es el óptimo? El óptimo es cuando se logra un equilibrio entre estas dos relaciones. ¿Está bien? Entonces, una opción. ¿Qué pasa si la empresa decide bajar los estándares de crédito? Si la empresa decide bajar sus estándares de crédito, eso va a estimular una demanda, es un hecho. Más gente va a poder comprar. Entonces, es decir, vamos a exigir menos para poder vender a crédito. Por ejemplo, no sé, vamos a exigir una clasificación de crédito en DICOM de tal nivel. O estas casas comerciales que ya tienen un historial de compra de todos ahí, pueden evaluar la clasificación de crédito por ahí. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto incentivo para que se ingrese los RUT en los supermercados, en la farmacia? Hace un tiempo en una farmacia, la única forma que me diera número era si yo ingresara el RUT. Y yo reclamé y tuvieron que me dar un otro número de otra forma. Yo dije, no quiero darme mi RUT, no quiero dar mi RUT, estoy comprando, no soy obligado a identificarme. Pero ¿alguien tiene alguna idea por qué hacen eso? ¿Qué beneficio tiene la empresa cuando pide su número RUT? ¿Qué gana? Como información del cliente. Eso, exactamente. Y en este caso acá, lo que nos ayuda, imagina lo siguiente, se viene alguien que nunca compró en la empresa y tiene alguien que tiene un historial de compra de 1,5 millones, 2 millones, algo así. Entonces, como tiene un buen historial de compra, se puede estimar la cantidad, la solvencia que tiene el cliente mucho mejor. Entonces, incluso imaginemos los productos, imaginemos por inteligencia artificial. Si es un cliente que va y compra los vinos más caros, compra whisky, compra cosas de lujo, la empresa va a tener información de que es muy probable que esta persona goce de buenos recursos y que tenga una probabilidad de pago por tener más plata superior a alguien que va y compra pura cosa más barata, cosas más sencillas, ¿entiende? Entonces, el incentivo, una de las razones, o sea, no voy a decir, una de las razones por la cual pide identificación es porque están intentando mapearte y clasificarte
como tener un nivel de clasificación para poder estimar la probabilidad de que tú pagarías sus cuentas en día. Yo mencionaba que muchas veces cuando una empresa quiere analizar sus clientes, no tiene recursos para analizar los clientes, le faltan datos de otras empresas. Por eso que se pide y se compra a veces informe de DICOM. Y hay empresas parecidas con DICOM, hay hartas, que te entrega clasificación de crédito. Y esta clasificación muchas veces incorpora elementos incluso potencialmente peligrosos en el sentido de la privacidad de las personas y con posibilidades de haber como discriminación. Les cuento, hay como, ¿sabes? Estos vazamientos de datos, estos liqueos, cuando hace piratería, invaden las empresas y sale, digamos, sale a tona todas las informaciones privadas. Ha pasado eso con algunas empresas de clasificación de crédito. Y bien, cosas que han salido es que algunas se metían en las redes sociales de la gente y analizaban las fotos para poder estimar a clasificación de crédito. Entonces, imagina, si alguien tiene una foto que tiene muchas fotos viajando, comiendo en restaurantes, con reloj, no sé, con una vida más cara de lujo, tenía una mejor clasificación de crédito que alguien que sacaba foto ahí trabajando en el bus, indo a trabajar con el bus lleno, o fotos más con elementos de menos lujo. Entonces, esto es un cierto nivel de invasión de privacidad. Sin embargo, estadísticamente hay una correlación. Y ahí es como la eterna discusión entre correlación y causalidad. Porque personas que tienen más fotos de cosas con lujo, hay una mayor correlación de estas fotos, digamos, con cosas relacionadas a más plata, con la probabilidad de que pague sus deudas en el plazo. Pero todos sabemos que puede ser toda una mentira, o sea, pueden arrendar un Ferrari o puedes sacar fotos que no necesariamente tiene plata para pagar las cosas que están sacando fotos. Se puede arrendar cosas. Pero bien, eso es, siempre hay posibilidad que haya errores. Y en Estados Unidos salió que los negros pagaban una cantidad de interés superior a los blancos en muchos bancos. Y eso es claramente una discriminación. Si bien uno puede pensar, hay una correlación que uno entiende, que es la mayoría de los pobres son negros. O sea, y eso, o la mayoría de los negros son pobres. Y la mayoría de los pobres tienen más dificultad de pagar sus deudas, de pagar sus cuentas por cobrar. Entonces, ¿cómo hay esta correlación? El sistema, como miraba, si eres negro, la probabilidad que pague es menor, te voy a cobrar mayor interés. Simplemente por el color de la piel, por una correlación estadística. Entonces, a veces, estas clasificaciones estadísticamente pueden ser válidas, pueden ser, digamos, pueden tener un nivel de precisión superior a otras medidas, pero no necesariamente son éticas. Entonces, estas clasificaciones de crédito son peligrosas, hay que tener cuidado para no cometer injusticias con eso. Y muchas veces, solo porque, como digamos, algunas conclusiones que nos puede decir, entregar correlaciones son cuando dos cosas andan juntas, pero no implica causalidad. Les doy un ejemplo. Imagina si estamos haciendo un análisis estadístico entre la venta de helado y venta de cerveza. Y analizando los números, observamos que cuanto más helado se vende, más cerveza se vende. Entonces, esto implica decir, entonces,
la causa que vendemos más cerveza es porque estamos vendiendo más helado. No, no hay una causalidad en eso, porque quien toma cerveza no necesariamente va a tomar más helado. Uno puede pensar, ¿cuándo se toma más cerveza? Cuando hace calor, ¿cierto? Y cuando hace calor, la gente también toma más helado. Entonces, las ventas de la cerveza y del helado aumentan, pero de forma correlacionada, no causal. Entonces, lo mismo pasa en relación a cuando se utiliza clasificación de raza. Puede haber una correlación, pero no es causalidad, no es porque alguien sea negro que no va a pagar las cuentas en el plazo. No es por eso, no tiene nada que ver o sea, si eres negro, no paga. Es como es terrible, es racista eso. Pero los sistemas estadísticos, por correlación, pueden entregar esta implicancia. Entonces, hay que tener ojo, hay que tener harto cuidado porque muchas veces se puede cometer injusticias y, y por lo menos en Alberto Hurtado tratamos de cambiar esta mirada de los negocios, como hay que poner límites a las máquinas, porque hay ciertos criterios que no se puede manejar solamente desde la estadística, necesitamos la mirada humana. Y bien, y ustedes están estudiando para que logremos cambiar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bajamos los estándares de crédito, podemos tener mayor demanda y también mayores ventas y también ganancias más altas, porque mucho más gente quiere comprar a plazo que comprar al contado. Pero hay riesgo ahí también. ¿Cuál es el costo que hay cuando aceptamos cuentas por cobrar adicional? Es decir, cuando aceptamos un nivel mayor de cuentas por cobrar, es el riesgo de pérdidas por deudas incobrables. Es decir, el riesgo que no te paguen. Entonces, cuanto más ventas a plazo hacemos, mayor el monto de que podría no pagarte. ¿Está bien? Esta relación va aumentando. Entonces, tenemos que imaginar que esta relación no necesariamente siempre gana-gana. Para que puedas ganar hay que aceptar un nivel de pérdida. Entonces, muchas veces yo he visto pymes que dicen, ya no vendo más a crédito porque vendí y no me pagaron. Y uno pregunta, ¿y cuántas personas no te pagaron? No sé, 3. ¿Y cuántas ventas hiciste a crédito? 100. Entonces, para no perder 3, dejaste de ganar 97. Entonces, hay que tener un equilibrio, hay que aceptar que hay una cantidad de cuentas que no se cobran. Hay empresas que son 20%, 30%, que no te vuelven a pagar. Hay una empresa en Estados Unidos que incluso eso de estimar cuánto te van a pagar, que lo que hacían ellos es que en las oficinas ponían una mesa y llevaban café y donuts y no lo vendían, dejaban libre para que la gente sacara y pusieran una caja para que pudieran poner la plata ahí. Entonces ah, imagina, tenían la posibilidad de que alguien pudiera agarrar una donut y no pagar. Entonces, uno pregunta, pero ¿la empresa ganaba plata? ¿Cómo podía ganar plata una empresa así? ¿Por qué ni todos estafaban la empresa? Y ahí les cuento un poco más qué hacía esta empresa. No logro, déjenme ver si logro descubrir esta empresa acá para pasar para ustedes. Ah, a ver si la encuentro porque es un...
encontré. A ver si encuentro The Pearls of Free Coffee. Bien, voy a encontrar y ahí le comparto la empresa. Pero en el modelo es lo siguiente. Ellos, ¿qué hacían? Si imaginen una oficina, déjenme dar un ejemplo. Imagine que esta empresa, que tengamos clases todos los días y va y deja las donuts y el café y ahí está como el chanchito donde la gente que lo saca pone la plata, el monto que quiera, pero con una sugerencia. Y ahí lo que hacían la empresa es lo siguiente. Primero, que solo dejaba la mesa en espacios públicos. Nunca que los donuts quedaban encerrados en la cocina o en el baño donde alguien podía sacar y no poner la plata. Segundo, como es público, si alguien sacara el donut y sacara el café, se esperaría que pusiera la plata, porque si no, no pone la plata, está robando una empresa pequeña. Segundo, lo que hacía la empresa era, si la gente estaba poniendo la plata siempre, mantenía una buena cantidad de donuts y una variedad que a la gente le gustaba más. Pero si empezaba a poner poca plata, la empresa llevaba menos donuts y de una calidad inferior, no los más tops. Así como todos se daban cuenta que había gente que estaba sacando donuts y no estaba pagando, y en general eran oficinas y espacios donde no había oferta de donuts. O sea, si alguien quisiera comer una donut, tenía que salir, caminar un par de kilómetros, tomar el auto para poder hacer eso. Entonces imagina, en un modelo de negocios donde, es decir, ni hay cuentas por cobrar, como la gente paga lo que quiera, aún así resulta, la empresa se hizo rentable. Este caso salió en un libro que se llama Freakonomics, que recomiendo muchísimo. Les voy a dejar acá un ejemplo. No es esta la empresa. Voy a ver si encuentro este libro. Voy a dejar en el chat aquí el nombre del libro. Un libro que recomiendo que lean. Freakonomics. Entonces, imagina, entonces, el punto a lo que voy es que muchas veces, para que logres vender, tienes que aceptar una cantidad de pérdida. Y aceptar la cantidad de pérdida, a veces es clave para su negocio. Otro ejemplo que hay que en Estados Unidos, cuando yo estaba allá, y notaba que cuando uno iba a comprar el diario, era así, uno ponía una moneda de 100 pesos, 100 pesos no, como de quarter, como, no sé, como 25 centavos de dólar, o a veces eran 4 monedas. Uno ponía la moneda y ahí abría una caja, y uno abría como la puerta de esta caja y podía sacar un diario, 2, 3, todos los diarios si quisiera, podría sacar todos. Sin embargo, la mayoría de la gente abría y sacaba solamente un diario y cerraba de nuevo la puerta. En América Latina es más difícil que pase cosas así, pero en Chile aún pasa. Yo he visto cosas así que pasa, por ejemplo, en los buses, cuando estas buses chicas, cuando he ido al Cajón del Maipo, y uno está atrás, uno entra por la puerta de atrás, que a veces el chofer ni te ve, uno pasa la plata, la gente paga y después te mandan de vuelta, te manda el vuelto, va pasando de mano en mano. Entonces, hay escenarios que digamos que la empresa acepta tener cierto nivel de pérdida, pero aún así se hace rentable eso. Entonces, ¿cuál es la filosofía? No intenten ganar siempre en sus negocios. Acepte perder, porque a veces el único camino para que puedan tener ganancia es aceptar la pérdida.
¿Ustedes creen que sería viable? Imagina esta empresa de donut. Imagina a tener alguien ahí en la oficina cobrando a todos, es decir, vendiendo. No es rentable tener un funcionario para poder vender 10 donuts. Entonces lo que hacían ellos es que iba, dejaba, después pasaba, recogía o solo iban abasteciendo. Entonces es más barato aceptar la pérdida que tener funcionarios ahí para poder hacer las ventas. Entonces hay este costo digamos, de incobrabilidad que puede representar una ganancia. Si alguien tiene algún ejemplo que haya visto de escenarios donde la empresa se expone a un riesgo de no pago, pero que esto es como, ya es parte de ella, lo tiene incorporado. En este caso de las donuts, si la empresa no aceptar este riesgo, no podría funcionar porque no, jamás podría tener un funcionario en cada oficina para poder vender las donuts, porque sería muy caro. Entonces, pero hay que tener un ojo ahí. O aceptar más cuentas por cobrar implica un riesgo mayor de pérdidas por deudas incobrables. Y esa relación es la que queremos examinar. Esa relación es la que nos interesa analizar para descubrir cuál sería el óptimo. Acá es donde queremos descubrir cuál es el óptimo. Igual, profe. Cuéntame. Profe, ¿cuál era el beneficio de tener cuentas por cobrar, o sea, de tener más cuentas por cobrar, que se puede pagar las deudas de corto plazo? Los beneficios de tener más cuentas por cobrar. Primero, vamos a estructurar la pregunta. ¿Qué beneficios tiene la empresa cuando la empresa decide tener más cuentas por cobrar? Primero, es decir, cuando la empresa dice, ¿sabe qué? Les voy a dar un ejemplo acá en Concha y Toro. Supongamos que ese es el total de activo corriente y cuentas por cobrar representa 30%. Y la empresa dice, ¿sabe qué? Vamos a llegar a 50%. Entonces, vamos a aumentar eso. Vamos a aumentar eso. Y empieza a aumentar eso y, no sé, aumenta eso en 100 más, para pasar a ser 290. ¿Cuáles son los beneficios? Bien, el primer beneficio es que si la empresa acepta más cuentas por cobrar, significa que la empresa va a otorgar más crédito. Y si va a otorgar más crédito, ¿alguien acá trabaja con venta? Si alguien trabaja con venta, sabes que es mucho más fácil vender a plazo que al contado. Si uno va a comprar algo y le dice, oiga, puede comprar con su tarjeta en 3 cuotas sin interés o en 10 cuotas sin interés. Precio de a contado en tarjeta. Entonces, cuando se otorga más crédito, facilita la vida de los vendedores. Entonces, primer beneficio, más cuentas por cobrar, está correlacionado con mayor venta, con mayor ingreso por venta. Segundo beneficio es que cuando aumentamos eso, estamos aumentando nuestro activo corriente. Todo lo demás constante, ¿está bien? Si aumentamos el activo corriente, manteniendo el pasivo corriente constante, ¿qué es lo que eso nos está entregando? Mayor liquidez, porque eso significa que vamos a tener mayor probabilidad de pagar nuestras deudas en día. Entonces, eso disminuye el riesgo. Entonces, cuanto más cuentas por cobrar, todo lo demás constante, ¿está bien? Es una suposición manteniendo todo lo demás constante. Cuanto más cuenta por cobrar tenemos, menos el riesgo de insolvencia, menor el riesgo que no logremos pagar nuestras deudas al día. ¿Está bien? Y otra persona que quería comentar también. Sí, profe, quería mencionar que la empresa grande igual después tiene la opción de vender las deudas, entonces igual recuperan parte de lo que les deben. No es Sí, tanta verdad. pérdida.
Sí, es verdad, eso es algo que hay que considerar y achuntarse, justo algo que vamos a conversar acá un poquito más en una PPT que va a llegar. Pero bien, ¿qué es lo siguiente? Oh, me pasé. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí está. Es de las variables de política de crédito, eso que dice el Cristian es muy importante, que tenemos que evaluar el programa de cobranza de la empresa. Cuando empiecen a trabajar, quizá van a llegar a una empresa y hay una de las áreas que mantiene algunas empresas, es el área que se llama cuentas por cobrar. Es un departamento, empresas grandes, algunas tienen un sector completo de personas a cargo de hacer las cobranzas. Imagina. Entonces, cuando la empresa empieza a vender a crédito, la primera cosa que necesita es un programa de cobranza. Este programa puede ser que la empresa tenga su propio equipo de cobranza y ahí imagina, tendrá que hacer la cobranza, si no le paga tendrán que demandarlo, tener los abogados, todo un trámite. Otra opción sería que su programa de cobranza sea tercerizado. Es decir, vendemos a crédito, pero con una financiera. Por ejemplo, si compra un auto, ya han visto que en las tiendas de auto, uno compra un auto, pero tiene la financiera al lado. Es decir, tú compras el auto, pero no debes plata a la tienda de auto, debe a la financiera, porque la financiera terceriza las cuentas por cobrar, perdón, la tienda de auto terceriza las cuentas por cobrar al tiro. Otra opción, ahí, o sea, yo hice eso en mi empresa. En mi empresa, a veces la gente quiere pagar con boleta, a crédito, y es muy difícil que hagamos eso. Yo prefiero que paguen con boleta en un sistema de pago que hay allá, parecido con Transbank, cosas así. Que incluso si quieren pagar en boleta, yo digo, pague por allá. ¿Por qué? Porque si ellos no pagan, y siempre dije que es mejor que compre por tarjeta de crédito. La comisión que se paga es como 10%. Sin embargo, de esos 10%, sale más barato pagar esos 10% que mantener un personal a cargo de hacer las cobranzas. Sale caro cobrar a la gente. Imagina, uno tiene que estar llamando, uno tiene que estar renegociando. A veces se renegocia con el cliente y el cliente paga un par de meses, después deja de pagar. Hay que recalcular las cuotas. Entonces, muchas empresas prefieren optar por tercerizar a una empresa de factoring. Y ahí vemos casos, o sea, y ahí hay que tener ojos si sus empresas hacen eso, para que esta empresa de factoring sea una empresa humana. Yo he visto casos, y ahí voy a decir, caso de la empresa Ripley, que ha enviado, seguramente terceriza su cobranza, que ha enviado gente a las casas, y yo he visto, o sea, que golpear la casa, gritando, oiga, debes plata, pague lo que tú debes. O sea, gente nada capacitada para humillar los compradores, los consumidores. Ahora, si están haciendo eso, yo creo que es porque les resulta. Yo creo que es porque plata están ganando con eso. Entonces, los programas de cobranza pueden ser tercerizados, pero no cuando sean jefes, no tercerice eso para cualquier empresa. Imagina, hay empresas que molestan mucho a los clientes y a un nivel que considero maltrato. Entonces hay que tener ojo por ahí. Entonces, esta variable de la política de crédito influye mucho, si es que va a tercerizar la deuda o no, si es la calidad de las cuentas comerciales aceptadas. Por ejemplo, vamos a exigir que tenga DICOM y que tenga una clasificación buena en DICOM o no vamos a exigir DICOM. O a veces te exige que tenga crédito en una casa comercial. Es decir, te vendo a crédito, pero tú tienes que tener, no hay que pagar con tarjeta, pero tiene que entregarme sus liquidaciones de sueldo, comprobante de AFP, cosas así. Entonces te exige una cantidad de documento para catastro para poder aceptar venderte. Entonces, ¿cuál es la calidad de estas cuentas comerciales aceptadas? Eso hace parte de la política de crédito también. Duración del periodo de crédito. Vamos a otorgar crédito por 30, 60, 90, 120 días. Y otra opción es, si va a tener periodo de gracia, es decir, compre ahora,
empiece a pagar en 3 meses más, en 2 meses más. ¿Y cuál es el descuento por pronto pago? Si es que hay. Por ejemplo, si está como fecha el día 25, 100 millones. Pero si paga hasta el día 15, descuento de 10%, puede pagar 90 millones. Entonces, esta cantidad de descuento también son parte de la política de crédito. Entonces, de manera general, todos estos elementos acá que estamos viendo tienen un impacto en el periodo promedio de cobro o cobranza, que son parte de los ratios que calculamos en las clases anteriores y que tendrán ustedes que calcular para sus trabajos, ¿está bien? Entonces, y eso también determina la proporción de ventas a crédito que derivan en pérdidas por deudas incobrables. Entonces, de hecho, una de las razones para la crisis de 2008 tiene que ver con eso, que se otorgaba crédito a casi cualquiera en Estados Unidos. Si uno quisiera comprar una casa y no sé, si la persona no tenía un historial de sueldo suficiente que demostrara poder para pagar los dividendos, cosas así, no importa, le daban crédito. Cualquiera podía comprar una casa. Y lo que pasó es que esta deuda tenía un porcentaje de incobrabilidad significativo, pero las clasificadoras de riesgo no pusieron un estándar muy bien hecho de clasificación de riesgo y clasificaron estos activos con un nivel de riesgo bajísimo. ¿Qué pasó? La gente dejó de pagar las hipotecas, los financiamientos, los dividendos. Y cuando empezó a pasar eso, empezó a quebrar instituciones, una después de la otra, quebrar banco. ¿Y por qué? Ellos mantenían estas cuentas por cobrar como si tuviera una calidad alta, pero era de calidad muy baja. Entonces, dependiendo de esta política, eso tiene un impacto en las deudas por cobrar. Entonces, por ejemplo, si entregamos descuentos por pronto pago, a empresa que te otorga 30% de descuento se hace pronto pago. Y hay empresa que no te otorga nada de descuento. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que ni siempre es necesario dar descuento para pronto pago. Eso es necesario cuando la empresa necesita plata, necesita efectivo. Entonces ahí quizás sea interesante ofrecer descuento para que anticipe los pagos. Entonces vamos a analizar estos elementos, pero manteniendo constantes los otros. Entonces, igual que las variables externas, que sí afectan el periodo promedio, y también esta razón de deuda incobrable, venta a crédito. Entonces vamos a analizar eso, pero manteniendo todo lo demás constante. ¿Está bien? Entonces, primero, Profe, política de crédito. Cuéntame. que también existe que te dan un crédito limitado, o sea, alguien que pide tarjeta y tiene un sueldo de 1,5 millones, quizás le den 500.000 pesos de crédito, y alguien que tiene el sueldo mínimo le den 100.000 pesos de crédito. Así que eso también es una política con la que se Sí, aseguran de que la gente puede pagar. sí, es una política. Y ahí el tema es que muchas veces, como las empresas de tarjeta de crédito, muchas veces no sabe cuál es el sueldo que tienes tú. Entonces, ¿qué es lo que ocupan ellos para descubrir? Observan las compras que estás haciendo y los montos que estás gastando. Por eso que cuanto uno más ocupa la tarjeta, más cupo te dan. Porque, y también la calidad. Imagina si tú trabajas en un banco y tienes que definir cuánto de crédito, cuánto de cupo va a dar a cada cliente. Y hay un cliente que va allá y compra vienesa, papa, arroz, bienes de primera necesidad, el confort más barato que hay, pura cosas así. Y hay un otro cliente que compra whisky, caviar, que compra puro lomo vetado, filet mignon, carne carísima. Por más que las dos personas gasten lo mismo, pongamos, mientras uno gasta 100.000 pesos en comida básica de primera necesidad y el otro gasta 100.000 pesos en artículos de lujos, lo que hacen los bancos es que estiman que lo que gasta
este monto, pero en artículos de lujo es probable que tenga más recursos, entonces se le otorga más crédito. Entonces pasan estas cosas. Yo digo eso porque hay bancos en Brasil o sea, que ofrecen crédito y ellos dicen claramente, eso, hay uno que dice claramente, si quieren mejorar su clasificación de crédito, como lidia con el consumo es una de las maneras. Y de los datos que salieron pirateados por ahí, decía lo siguiente, que una manera de estimar en los americanos si el americano perdió trabajo es, por ejemplo, si tiene un patrón de consumo, supongamos, o sea, toda la semana gasta una cantidad de plata en restaurante y todo, y de la nada este patrón cambia. O entonces, si uno va a poner benzina, de hecho, hay una tradición en Estados Unidos que tú siempre, cuando va a poner benzina en su auto, hay que llenar el estanque. Porque si tú vas a poner benzina como 10,000 pesos en la tarjeta de crédito, es decir, pero ¿qué pasó? No va a tener, ¿por qué no pones 100,000 pesos para darte un ejemplo? ¿Te va a faltar plata para el siguiente mes? ¿Te habrán echado? Es como si la tarjeta pensara así. Porque imagina a alguien que tiene $10,000 de cupo en una tarjeta y pone solamente $10 de benzina. Entonces es porque esta persona muy probablemente está quedando sin plata. Entonces automáticamente bajan el cupo de la tarjeta. Entonces es increíble. De hecho, hay casos de demandas, de demandas que han habido por temas así, que la gente hace una compra de un producto que la tarjeta, no sé, encuentra que esto es dudoso, yo creo que ahora quedó sin plata. Y es horrible porque imagina, cuando uno más necesita de crédito, que es cuando te echan, justo te quitan el cupo de crédito. Entonces, es súper, como les comenté, eso de los créditos es un caldo de cultivo para injusticias muy grandes, yo encuentro, muy grandes. Entonces, la política de crédito tiene influencia significativa sobre las ventas. Esto es muy, muy importante. ¿Y qué pasa? Si los competidores extienden crédito, sin restricciones, si toda la competencia entrega crédito, compre acá en 12 veces a precio de contado, esto puede, y nosotros no, es decir, la competencia vende y nosotros no, esto puede tener un desaliento en el esfuerzo de marketing. Es decir, la gente va a preferir comprar a quien te otorga crédito. Yo en general tengo la siguiente filosofía. Compro a crédito todo lo que puedo comprar al contado. Y si yo prefiero tener la plata al contado guardada en el banco, si puedo pagar, por ejemplo, en 3 veces sin interés, prefiero tener la plata ahí, ya depositada, guardada, y pagar eso a plazo, que a pagar al contado. ¿Por qué eso? Por lo siguiente, si tenemos un shock de liquidez, ¿qué significa eso? Si pasa algo y necesitamos plata, es mejor tener esta plata en el banco disponible, por último uno atrasa la tarjeta un rato, que no tener deudas. Porque si tú no tienes deudas, significa que también no tiene poco efectivo, tiene poca liquidez, porque si no tienes deuda, porque estás pagando todo al contado. Entonces hay un cierto nivel de deuda que puede ser interesante tener, pero un nivel de deuda que tenga poco interés, donde tú tengas la plata para pagar esos recursos, pero no necesariamente lo va a comprar al contado. Entonces, cuanto más crédito se otorga, más ventas se espera obtener, pero en especial, si la competencia está vendiendo a crédito y tú no, puedes estar perdiendo venta. ¿Está bien? Entonces, el crédito es uno de muchos factores, como estudian marketing ustedes, que influye en la demanda de un producto. Crédito, pero tiene un poder altísimo en las ventas. Entonces, la empresa debe disminuir, eso es importante, su estándar de calidad para las cuentas aceptadas,
siempre y cuando la rentabilidad de las ventas generadas exceda los costos agregados de las cuentas por cobrar. Entonces, es decir, la empresa puede aceptar vender, digamos, puede aceptar otorgar crédito con un estándar más bajo, es decir, exigir menos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sabe qué? Ahora no vamos más pedir DICOM para hacer venta a plazo. O ¿sabe qué? No vamos más exigir un nivel tan alto de clasificación de crédito. O no vamos pedir que tenga un sueldo tan alto para poder venderte a plazo. Obvio que va a aumentar las ventas. Uno observa como en las financieras de venta de auto, que a veces están súper estrictos y a veces aceptan para venderte un auto. Uno puede llegar ahí y uno dice, ¿sabe qué? ¿Tienes un auto? ¿Ya tienes un auto? O la última vez que fue, si alguien de mi familia tiene un auto, pueden como comprar un otro auto solamente por el hecho de tener otro auto. O sea, te otorgan crédito. Entonces, las facilidades que te dan de crédito puede ir cambiando. Entonces, ¿cómo que la empresa decide qué cantidad de disminución de estándar de calidad de crédito va a aceptar? Mira, puede bajar siempre cuando la rentabilidad de las ventas sea superior a los costos de las cuentas por cobrar. ¿Y cuáles son los costos de las cuentas por cobrar? Esa es una duda interesante. O sea, ¿cuáles son los costos de rebajar los estándares de crédito? Primero, es que hay un departamento de crédito que se expande. Es decir, hay un trabajo de oficina relacionado con el cobro, de cobrar los cheques, cobrar de las cuentas por cobrar. Ahora ya no hay tanto cheque, pero de llamar a la gente, de molestar para que te pague. Y también eso significa un volumen adicional de cuentas por cobrar. Entonces, primero es que hay que cuidar de cobrar las cuentas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuanto mayor estos costos de mantención, menor será la rentabilidad por las ventas adicionales. Entonces, eso, o sea, al fin y al cabo, significa que por más que vas a vender mucho, no es que va a recibir todo lo que estás vendiendo. Entonces, cuanto más vende, mayor la posibilidad que no logre cobrar un monto importante de estas ventas. Y también tiene la probabilidad, eso que tiene que ver con la probabilidad, esperen, ahí, eso es lo que les mencionaba, la probabilidad de las pérdidas por deudas incobrables. Entonces, los mayores costos iniciales, yo diría, primero, aumentar la cuenta por cobrar. Primero, esto implica tener una estructura de cobranza mayor, que se puede tercerizar, pero igual hay que pagar, que significa tener un departamento de cuentas por cobrar, puede ser. Segundo, cuanto más cuentas por cobrar, esto implica también menor rentabilidad, como hemos visto en las clases. Y segundo, y tercero también, tiene el incremento en la probabilidad de las pérdidas por deudas incobrables. Entonces, el monto que no te pague se hace mayor cuanto más vendes. Entonces, imagina, si en general 20% de los que te compran a plazo no te pagan, si vendes 1 millón, es 200.000 pesos. Pero si vendes 100 millones, serán 20 millones. Entonces, cuanto más se ofrece de crédito, mayor el monto de las deudas, de las pérdidas por deudas incobrables. Entonces, ¿cuáles las políticas involucran qué elementos? Primero, un elemento de calidad de las cuentas aceptadas. Segundo, la duración de los periodos de crédito. Tercero, la magnitud del descuento que uno va a entregar por pago en efectivo, si hay, o pago adelantado. Y cuarto, términos especiales como fecha temporal. Por ejemplo, compre ahora y empiece a pagar en 3 meses más. O te entrega un mes de gracia. Hay algunas
tiendas o financiamientos que te dicen, ¿sabe qué? En enero, que cuando hay muchos gastos, no hay que pagar dividendo o cuotas. Y también el nivel de gastos de cobranzas. ¿Cuánto vas a gastar para cobrar las cuentas por cobrar? En general, siempre hay que comparar las ganancias posibles de un cambio en la política con el costo de este cambio. Entonces, si queremos maximizar las ganancias que surgen de estas políticas de cobranza y de crédito, tenemos que variar de manera en conjunta para lograr una solución óptima. Entonces, por ejemplo, vamos a bajar la calidad de las cuentas aceptadas, pero vamos a bajar también la duración de los periodos. Es decir, ¿sabe qué? No voy a pedir ningún documento para venderte, pero solo puede comprar a plazo hasta 200,000 pesos para limitar las pérdidas. O vamos a aumentar los descuentos por pago en efectivo, fecha temporal, los gastos por cobranzas, cuánto vamos a aceptar tener en gastos de cobranza. Entonces, hay que buscar un óptimo. ¿Cuál es el óptimo que nos hace, de cierta manera, minimizar o optimizar todos estos puntos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en términos de política de crédito y cobranza de una empresa? Es lo que determina la magnitud y la calidad de la posición de sus cuentas por cobrar. Si miramos Concha y Toro, observamos acá, deudores comerciales, acá, 190. Miremos la nota 8. Control F, nota 8. Deudores. Observe lo siguiente, que ellos tienen operaciones, cuenta por cobrar no corriente, los saldos de este rubro. Acá nos sale la provisión de, acá, provisión de deudores incobrables consolidados. Mira, ellos estiman que no les paguen esta cantidad. Imagina, esa cantidad. Entonces, hay una provisión de deudas incobrables que no le paguen por una cierta cantidad. Entonces, imagina, significa que para definir la calidad, en este caso encuentro que es poquito, yo pensé que era más. Pero bien, Concha y Toro en general vende a otras empresas. Acá, nos dice, mira lo que informa Concha y Toro. Los 5 clientes más significativos en relación al total de exportaciones representan 15%, casi 16%, ¿puede ver? Eso es lo que nos sale acá. Entonces, imagina a esos 5 clientes, si no pagan, tiene un impacto gigante. Entonces, la calidad de estas deudas depende mucho de la política de crédito, la calidad de las cuentas por cobrar, perdón. Entonces, ¿qué es lo que cuando se evalúa un solicitante? En general, el analista obtiene información sobre el solicitante, a veces información privada, a veces pública, analiza y determina la solvencia del solicitante y toma la decisión si es que otorga crédito o no. Y una vez la decisión de crédito establece si debe extender el crédito y cuál debe ser el límite de crédito, el cupo o la línea de crédito. Acá tenemos un ejemplo de clasificación de crédito, que hay como alta, buena, no logro visualizar, justa y limitada, fair, limited. Entonces, cuanto menor, mayor, mejor. Entonces acá tenemos una posición de empresas, tenemos unos ratings que se llaman. Entonces, no tengo es como un formulario de DICOM eso. ¿Y cuál es la relación que uno tiene que buscar? En general, cuanto mayor, acá están las pérdidas por incobrabilidad. Si la empresa, cuando la empresa empieza a gastar con gastos de cobranza, cuanto más la empresa va gastando con gasto de cobranza, menos gente le deja de pagar, menor la pérdida por incobrabilidad. Se va bajando, hasta que llega un punto
que esto tenía derivada igual a 0. ¿Te recuerda eso? Derivada igual a 0. No te voy a preguntar, tranquilo. Significa que la pendiente acá es horizontal y que uno puede gastar más plata con gasto de cobranza, que aún así no va a disminuir la cantidad de pérdida. Porque siempre hay un nivel que simplesmente no te van a pagar. Hay una cantidad de incobrabilidad que es normal. Entonces hay un cierto punto de saturación. ¿Está bien? Entonces eso, estimados, es bien filosófico lo que vimos hoy. Pero yo creo que son conceptos muy, muy importantes que pueden tener alto impacto en la gestión financiera que van a emprender ustedes en sus futuros trabajos o emprendimientos. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes y en un rato más yo les confirmo la fecha del trabajo. Pero vayan tranquilos, descansar en su receso porque no les voy a hacer trabajar en el receso. ¿Está bien? Un abrazo, cuídense muchísimo. Profe, Cuéntame. ¿me saca la última duda, por favor? Claro. En general, entonces, ¿qué eran los gastos de cobranza? ¿Cuáles son los gastos de cobranza? Sí, sí. Los gastos de cobranza tienen que ver con mantener, por ejemplo, primero va a necesitar un personal a cargo de hacer la cobranza. Mantener puede ser un departamento de cobranza, pero empleados que estarán a cargo de enviar correo, oiga, pague su deuda, estimado, tiene esa deuda vencida. Enviar mensaje por WhatsApp, llamar, ir a la casa, golpear la puerta, págueme por favor. No, no tan dramático, pero tiene que ver con toda la estructura que se necesita para cobrar. Hay empresas, yo he ido en empresas donde tienen dos puertas. Una puerta se llama cuentas por pagar, para o pasivo, y otras cuentas por cobrar. Y es un departamento, mucha gente trabajando solamente para cobrar cuentas. Y también otro, no voy a decir gasto de cobranza, pero no, hay un costo relacionado con vender a crédito tiene que ver con incobrabilidad, que no te paguen. Pero gastos de cobranza tienen que ver todos los gastos necesarios para cobrar lo que te deben. Es como pasarle el poder a un tercero también cuando decían una diapositiva. Sí, también se puede pasar a un tercero, pero ahí vas a tener gastos de cobranza igual. Lo primero, la diferencia es que antes tendría que ser tú que hiciera el trabajo, ahora vas a ser un tercero. Y a veces un tercero logra ser más barato que su empresa, porque este tercero se dedica solamente a hacer cobranza, tiene muchos clientes, entonces pasa todo el día solamente cobrando. Entonces llega un punto, si trabaja en su empresa, quizá va a cobrar a la gente, pero llega un punto que ya cobraste a todos y ahí quedan funcionarios ociosos ahí. Mientras que cuando uno terceriza, ellos se dedican a hacer solamente eso y logran a veces tener, o sea, ofrecer un costo inferior que si uno lo hiciera por cuenta propia. Gracias. De nada, gracias por su pregunta. Profe, y lo último, pero no es relacionado con esto. ¿Las notas de los talleres o las solemnes las tiene? Sí, sí, bueno, yo creo que déjeme solo confirmar que pasó, no sé si Matías les contó, pero Matías tuvo un problema, fome, que entraron a robar, no sé, en su caso, su auto y se le llevaron su notebook y tuvo que revisar todo de nuevo. Ya la tenía todo revisada, entonces yo no podía exigirle, oiga, apúrate, porque ya lo tenía revisado. Le llevaron notebook con las notas y no sé qué hicieron con las notas, entonces tuvo que revisar todo de nuevo. Entonces ahí, por eso nos atrasamos. Pero sí me informa, déjeme solo confirmar que ya están. Vamos solo ver si ya subió de verdad. Déjeme confirmar con Matías. Debería estar pronto. Sí, voy a llamarlo y ahí si está, yo les hago llegar hoy. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias.
Profe, yo Muchísimas gracias. tengo una duda más. Disculpe si lo molesto. No, no molesta. Todas las dudas que tengan pueden Oye, preguntar. lo que pasa es que es respecto al control 1, a la nota. Usted subió un Excel con las notas, pero luego yo revisé en Siga y mi nota es distinta a la que sale en el Excel. Ah, sí. Mira, en SIGA está faltando unas notas allá. Yo voy a consolidar ahora con las notas que me entregue Matías, ¿está bien? No, no te preocupes con la nota de SIGA. Yo voy a consolidar ahora con las notas que están faltando con Matías. Y ahí yo les voy a subir las notas en un Excel. Y ahí para que revisen. Y una vez que esté todo bien, ahí yo subo en SIGA las notas totales. Pero por mientras SIGA está faltando nota. Y puede ser que, no sé, como está faltando nota, puede ser que no esté preciso. Pero lo que vale es la nota del Excel, ¿está bien? Ah, ok, profe, comprendo. Muchas gracias. Bien. Súper, de nada. Profe, Nicole, cuando hablamos de la entrega del trabajo hace como 2 semanas, parece, dijo que iba a ver si la presentación del trabajo iba a ser en vivo o se podía grabar. ¿Ya tomó esa decisión o todavía no? yo había tomado la decisión que iba a ser en vivo por 8 minutos, Ya, pero yo quiero pensar un poco más que, de hecho, mirar el calendario, porque la verdad yo tenía contemplado que íbamos a tener clase la próxima semana. Entonces, de verdad estoy pensando en pedir no estoy prometiendo, tengo que sacar cálculos, de que quizás me haga una grabación y en la y así clase no perdemos el hagamos, día. sí, para que no perdamos quizás 2 clases presentando el trabajo y ahí ustedes hacen una grabación, creamos un equipo y hacen la grabación. Y ahí yo en un domingo me siento en el sofá, pongo el compu en la tele y pongo a ver la grabación. Ya, profe. Entretención. Pero yo déjeme, la decisión de la fecha Ujú. y de eso voy a tomar con base en eso que les comento. Voy a mirar la fecha, lo que nos queda de clase y ahí incluso quizá puedo extender un poco más el plazo. ¿Está bien? Ya, profe. Pero gracias por plantear, lo tendré muy presente. Ya, Si decido gracias. eso, todos tienen que agradecer a ti. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, feedback, reclamación? Cualquier palabra. Por mi Súper. parte, no, profe. Cuídese. Cuídense todos. Un abrazo, que estén todos Chao, muy bien. profe. Chao. Igual. Chao, profe, cuídase. Chaito. Chao, profe, gracias.